Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de una, en principio no sé en función de qué trilogía, después ampliada a tetralogía, y creo que habrá una quinta entrega, debida a una serie de autores que firman con un nombre conjunto, que ha tenido su polémica, en cualquier caso, de Carmen Molas, la serie de Elena Blanco. Carmen Molas es una autora, supuestamente, una escritora de narrativa negra, de novela de género, de novela negra, pura y dura, que de pronto irrumpe en el mercado funcionando muy bien, con 3 novelas sucesivas, además termina una y la otra lo retomáis. Dice que han pasado algún tiempo, pero vamos, a nivel de circunstancias de los personajes no ha cambiado nada, sino que sigue la evolución propia, los cambios que sí que tienen en su propia trayectoria. Y de pronto Carmen Molas gana un premio Planeta, con una novela que no es de la serie, por lo tanto hoy no vamos a hablar de esta novela. Y ¡oh! Es que no es una mujer. Son 3 hombres que escriben a 6 manos las novelas, un follón, una polémica, que si no querían vender los libros, que si los querían retirar de las librerías, como si el género fuera importante a la hora de ver lo bueno o lo mala que es una novela. Después de esta novela del Premio Planeta, pues han sacado una 4ª entrega, con lo cual los que decían la trilogía de Elena Blanco, pues ya no. Porque no hay trilogía, porque de momento hay tetralogía. También he leído en algún comentario: no, es que la 4ª novela va de otra historia. Yo no sé en función de qué se dice eso. En tanto, cada novela tiene su propia historia y desde luego hay un hilo conductor, unos arcos narrativos que se deslizan de una novela a otra. Es decir, desde el principio, en la primera conocemos a los personajes a través de Elena Blanco, que es la protagonista, aparece Ángel Zárate, aparece Mariajo, aparece Chesca, aparecen todos. Y vamos viendo cómo funcionan y cómo interactúan entre ellos y tal y cual. Y esto se va teniendo cada uno, sobre todo Elena Blanco, pero los demás también, Zárate en particular sobre todo, alguna pues peripecia personal de primer orden, y veremos que hay alguna historia específica dentro de determinados personajes, sobre todo Elena Blanco y Ángel Zárate, que les afecta y que transita en las novelas. ¿Y quién es Carmen Molas? Pues Carmen Molas son 3 autores, también en general, aunque no de forma exclusiva, dedicados con bastante dedicación a la novela negra, que se unieron y de forma pues consensuada van escribiendo la novela. No sé de qué manera, no sé qué procedimiento siguen, porque no los conozco, pero bueno, el resultado ahora lo veremos con más detalle. Pero ¿quiénes son los escritores? Pues los escritores son Antonio Mercero, novelas La Cuarta Muerte, La Vida de Satenta, El Final del Hombre, El Caso de las Japonesas Muertas y Pleamar. Después está Agustín Martínez, sobre todo una novela que se hizo también en serie de televisión, Monte Perdido, y después La Mala Hierba, y Jorge Díaz, autor de Los Números del Elefante, La Justicia de los Errantes, Carta a Palacio y Tengo en mí todos los sueños. Entonces ellos pues se unen y escriben una novela con aportaciones de los 3, La Novia Gitana. Y a partir de aquí todo lo que hay, el tema de Carmen Molas, que bueno, que ya hemos dicho de forma sucinta. ¿En qué consiste la serie de Elena Blanco? Vamos a ver. En mi opinión, tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Son novelas que se leen muy rápidas, son novelas muy ágiles, de muchos capítulos, pero muy cortos, capítulos muy breves, que van pues desarrollando cada una de las acciones narrativas que van componiendo las novelas. Las novelas siguen un canon muy tradicional, en el sentido de que beben por vía directa, por un lado de Maigret y por otro de Howell y Wallander, de Henning Mankell, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque toman a un personaje, que en este caso Elena Blanco, como el más protagonista, podemos decir, pero nos interesa también todo lo que va sucediendo en el departamento, en este caso la BAC, que es donde trabajan ellos, que es donde investigan los casos pendientes. Y bueno, pues vamos conociendo las relaciones de unos con otros, más de unos que de otros. Pero en mi opinión, en mi humilde y modesta opinión, y puedo estar muy equivocado porque esta gente tiene legión de seguidores, no vamos a decir ahora, en mi opinión los personajes no están bien dibujados. O sea, a mí primero no me parece increíble y segundo no proporcionan suficiente información para hacer que sean personajes entrañables, que te interesen. Elena Blanco sabemos que bebe grapa, que sobre todo al principio, según va evolucionando la serie, la deja. Igual que también va a unos karaoke a cantar unas canciones italianas de unas señoras y tal, de Adriano Celentano y de gente de esta, que iba al bar y cuando veía a alguien que tenía un todoterreno se iban a un aparcamiento cercano allí a cardar,
Bueno, vamos viendo Zárate, que en principio está en una comisaría de Vallecas y después ella hace que lo destinen a la BAC, en principio con intención de integrarlo al equipo, pero también acaba acostándose con él, al principio como algo más anecdótico, pero después lo mantienen más continuado, sobre todo hasta el final de la cuarta novela. No sé qué, no sabemos qué pasará en la quinta, esas cosas son incógnitas. Después tenemos a Chesca, que es una tía como muy dura, muy enseguida salta a la violenta. Tenemos a Mariajo, que se supone que es una señora mayor, que es la hacker, sorprendentemente la más veterana, la que más conoce las nuevas tecnologías, es una crack en esto de informática. Después está Buendía, que es un grandísimo forense y que deduce que además es una especie de enciclopedia viviente. Cualquier cosa que le preguntan, él sabe de qué va. Después se incorporará Reyes, una chica joven, sobrina del jefe de ellos, por encima de Elena Blanco, que es un tal Rentero. Rentero es una especie, no es el jefe superior de policía, pero es un cargo muy elevado y hace y deshace como le parece. No siempre en atención, al menos en apariencia, a la legalidad. También voy a intentar hacer los menos spoilers posibles, pero va a haber spoilers. ¿Por qué es imprescindible? Porque cada novela enlaza con la inmediatamente anterior. Con lo cual, si no hay un mínimo de información, no puedo explicar, podría explicar la primera y ya está. Pero como no lo quiero hacer, pues eso. Habrá spoilers. Avisaré y ya está. Ya estoy avisando, vamos. Y entonces hay estos personajes que, bueno, que van haciendo sus cosas, van cumpliendo su función. Conocemos un poco más de Elena Blanco, como he dicho, y de Zárate un poquito, pero de lo demás prácticamente en su vida personal sabemos pinceladas. Y vamos con la primera novela, que de hecho la trilogía lo han vendido en este estuche, esto es un estuche, donde van trilogía Carmen Mola, como si Carmen Mola ya no fuera a escribir nunca más, cuando de hecho hay una cuarta que la tenemos aquí. O sea, estas son de momento la serie de Elena Blanco. Insisto, y hay otra novela más, no de policíaco. Vamos a ir entonces, sabiendo estas premisas que hemos dicho, viendo las distintas novelas, empezando por La novia gitana, que es la que es el inicio de la serie. A partir de esto que hemos comentado, en esta primera novela, pues ya digo, se nos centra los personajes, se nos explica qué es ese departamento, los funcionamientos internos de cada uno a pinceladas, pero, como sucede en las demás novelas, aquí hay algo que sí me parece que se diferencia de esto de lo que hemos dicho, se diferencia o no, porque según se quiera, que es la truculencia. Porque cada una de las novelas es un caso que tienen que investigar. Caso que normalmente se consigue resolver, pero no con un happy end. Es decir, siempre hay continuidad o siempre hay algo que deja un regusto, un sabor malo, ¿verdad? Y las novelas, por lo menos las tres primeras, son cada cual más terrible el acontecimiento que desencadena toda la investigación policial. La novia gitana, que es la primera, nos encontramos ante la situación de que una muchacha cuyo padre es gitano, pero se ha casado con una paya, pero todos los familiares gitanos están por allí y tal igual, con sus normas, con sus principios, con sus códigos, etcétera, iba a casarse una hija y ha aparecido muerta de una forma muy peculiar. Aparece muerta en un descampado donde iban unos mendigos que han dejado de ir y aparece con unas trepanaciones en el cerebro donde le han metido gusanos estando en vida a ella. Y los gusanos le han devorado el cerebro. Pero la clave del asunto es que eso mismo le había sucedido 6 años y pico antes, o 7 años antes, a su hermana, una hermana que tenía esta misma, que había muerto de la misma manera. Entonces resulta que habían pillado al que lo había hecho, que era un fotógrafo, y lo habían metido en la cárcel. Pero si el fotógrafo está en la cárcel, ¿quién ha hecho esto con la de ahora? Que el caso es idéntico, o sea, aquel se quedó sin resolver, no sabe por qué. Hay un antiguo policía, ya veterano, mayor, que está retirado, que además tiene Alzheimer, que fue el mentor de Ángel Zárate. Y ven que ha habido negligencia porque él incriminó al que está en la cárcel con pruebas falsas. Entonces, por un lado tenemos la investigación del caso actual, que ha pasado, es un imitador, es que el asesino que detuvieron no era y sigue estando libre y ahora ha vuelto a actuar. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero entre tanto, el Vistas, el fotógrafo, se llama Vistas, se apellida Vistas, Miguel Vistas se llama, está en la cárcel. Y vemos que va adoctrinando a una gente. Y después hay una cosa que se repite en las distintas novelas, que es que
antes de cada apartado, hay como unos apartados, 5 o 6 apartados, hay en negrita, en bastardilla, en cursiva, perdón, no en negrita, en cursiva, unos textos que cuentan una historia que al parecer no tiene demasiada vinculación con el corpus, con el grueso del corpus narrativo, es decir, con el caso. En esta novela es un niño que está encerrado en una especie de no sé cómo decir, de cuartito de herramientas, allí metido con un perro, que el perro le muerde, el niño tiene que matar al perro, el niño no puede salir y se empieza a comer el perro, empiezan a salir gusanos en la herida que le ha hecho el perro, en fin, por un abandono, por una dejadez de una tía suya, eso se sabe después. Y este muchacho termina siendo un personaje muy importante que no voy a decir cuál es. Esto de momento, este spoiler me lo voy a saltar. Entonces sí que hay que averiguar quién ha sido el que ha hecho esto, qué es lo que ha sucedido. Si este Miguel Vistas debe ser pues liberado. Tuvo en su momento un abogado muy negligente, que después resulta estar también complicado el caso. Ahora le defiende un abogado de estos muy mediáticos, que lo que le interesa es el dinero, no le interesa nada más, ni la legalidad, ni la ética, ni nada. Este señor lo que le interesa es hacerse con el dinero posible, con el mayor dinero posible, y punto. Y entonces, bueno, hay un giro que al final pues demuestra ciertas cosas, ¿no? El caso se resuelve, al principio un poco en falso y después en realidad, y hay un cabo suelto. No en relación con el caso, pero sí vinculado. Porque Elena Blanco, hemos visto que vive en la Plaza Mayor, debía tener dinero de otra cosa, no de su sueldo, y en la terraza tiene una cámara que está disparando fotos constantemente. ¿Por qué? Porque ella tenía un hijo, tenía una pareja, su marido, y tenían un hijo, y estaban un día allí en la Plaza Mayor, allí en la feria esta que ponen en Navidad para comprar cosas, y el niño se lo llevaron. Y ella vio cuando ya no, que intentaron cogerlo pero no lo consiguieron, se extraviaron por allí, se perdieron por allí, un individuo que se lo llevaba, que tenía la cara marcada como de viruela. Entonces ya está, por donde se marchó, lanzando fotos, a ver si aparece por allí para poderlo identificar y trincarlo. Y en el final de esta novela recibe un mensaje por correo electrónico de Lucas, que es su hijo, explicándole que no lo busque más y a qué se dedica, que es lo que irá en la segunda novela. Esta, La novia gitana, tiene una versión televisiva, una serie, que en mi opinión es bastante mala, porque para empezar cambian cosas. Por ejemplo, esto que hemos dicho del muchacho, que es que tiene mucho que ver con el caso, pero no quiero explicar por qué. En la novela lo deja una tía suya y que se va de juerga, piensa que va a venir al día siguiente y se están muchos más días y el niño está allí pues prácticamente agonizando. En la serie es un cura. Un cura porque el niño veía que el cura pues se beneficiaba a las niñas que había en el orfanato y el cura lo pilla. Y entonces lo que hace es quitarlo de medio. O sea, ya son otras vinculaciones de otra manera. A mí es que no veo necesidad. El Miguel Vista, el fotógrafo, resulta que lo ponen argentino. Hay actores muy buenos. Este lo hace Dario Grandinetti, hace el Miguel Vista, el fotógrafo. No, y ahí bastante aparece en un personaje residual, pero siempre muy grato verlo. Saturnino García haciendo un antiguo cura. Yo es que la mayoría de estos actores bueno, está Ginés García Millán, también hemos hablado aquí de un par de series que ha hecho él también. Después tenemos a Vicente Romero. Este personaje, a mí Vicente Romero me parece un actor extraordinario, ya desde Padre Coraje, que hacía el maqué aquel, y después otros distintos papeles que ha interpretado, es un actor muy a tener en cuenta. Pero en este personaje no casa. ¿Por qué? Porque este personaje, en el original, es un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales, una especie de gigante forzudo, y aquí Vicente Romero, pues más bien bajito, poca cosa, en fin, no pega mucho con el personaje. En definitiva, estos actores, pero no son actores muy conocidos. La dirección está bien hecha, la realización, pero no es lo que es la novela, en mi opinión. Y eso que me consta que por lo menos Antonio Mercero ha estado de coordinador de guiones, y no sé si Jorge también. Dejamos la serie y vamos con la segunda novela, La Red Púrpura. La Red Púrpura, a la que ya de alguna forma indirecta aludió Lucas, el hijo, en el final de la novela anterior, es una red de estas de internet, de estas ocultas, que tienen NAF, que tienen asesinatos en directo, que tienen palizas, que tienen no sé qué. Y resulta que el hijo de Elena Blanco está metido en esta trama. Empiezan a investigar, empiezan a descubrir ciertas cosas. ¿Qué sucede con la gente? ¿Qué es lo que van haciendo? Porque descubren que lo que más beneficia
no es esas palizas que dan en directo, sino las apuestas. ¿Y quién las apuesta? Entonces van, no infiltrándose exactamente, pero sí termina infiltrado, llevándolo a una especie de pequeña plaza de toros en una nave, donde hace que niños se peleen a muerte, entre niños. Y aquí hay una historia de un niño, en la parte esa en cursiva que dije antes, donde vemos qué sucede con el hijo de Elena Blanco, con Lucas. Desde su secuestro hasta más o menos el momento, ha sido un niño que lo ha pasado muy mal, un niño que lo han alienado para matar. Es una máquina de matar, es terrible, es un niño no demasiado fornido ni grande, pero muy frío y que nada más que su único deseo es hacer daño, aunque tiene algunos amigos. Y entonces, claro, lógicamente Elena Blanco, pues por su instinto maternal y porque su hijo hace todo lo posible por dar con él y por encontrarlo y tal. Aparece también su marido, no sé si apareció en la primera novela, no lo recuerdo, que vive en Uruguaña con su novia brasileña, una chica más joven. Se separaron a tenor de la desaparición del hijo, no pudieron soportar seguir juntos, y vive en Uruguaña, que como sabemos es el pueblo del libro de España, todo amurallado, medieval, con un castillo y unas vistas preciosas, y es un pueblo donde hay más librerías, por ejemplo, que bares, o que estancos, o que yo que sé qué. Allí no hay hoteles, hay casas rurales que se alquilan, y pues allí vivía el marido de Elena Blanco. Y aquí hay disensiones porque Zárate, en vez de estar con Elena, está con Chesca, liado también. Con Chesca, con la que se va muy mal, con la que chocaban frontalmente, ya le estaba enseguida cantando las 40, y terminan así porque ella dice que le gusta acostarse le da morbo acostarse con la gente a la que odia. En definitiva, Elena Blanco llega a la red, se infiltra a la red, va descubriendo unos otros tal, y de pronto aparece su hijo, allí en la calle Mayor, y la llama. Cuando han desmantelado bastante de esta cosa de la red púrpura, pero saben que hay alguien más arriba. Como vemos, la primera eran dos chicas muertas con agujeros, con un guisado en la cabeza. Ahora es niños que se matan entre sí, por fuerzas de estos animales que nada más que buscan el dinero, en fin. Efectivamente, el niño estaba muy con el cerebro lavado. Hay un jefe que no saben quién es, que se descubre, y en connivencia, o sea, en connivencia no, es que el niño va siguiendo las órdenes que le ha dado el jefe. O sea, va con su madre y tal, con intención de hacerle algo que no voy a explicar, pero que también sucede. Y hay un desenlace, pues más o menos inesperado, sorprendente. Eso también es una clave de las novelas, siempre los finales son, aparte de los truculentos, cada caso es más truculento que el anterior, porque ahora veremos el que viene. Y los desenlaces, pues, hombre, algunas veces son algo más previsibles, pero en general son bastante sorprendentes. Y vamos con la tercera, bueno, vamos a quitar el estuchito, que no nos pinta para nada. Vamos con la tercera novela, La Nena. La Nena, pues, otra investigación que consiste en qué. Vamos a ver. A través de Chesca descubrimos que hay una serie de personas, una familia, supuestamente. Chesca, vamos a contar algo necesario para entender la trama. En su adolescencia, viniendo de una fiesta a un pueblo, fue violada por 3 individuos. Borrachos, que ella conocía, por lo menos a uno de ellos, que después conocía también a otro. Y de mayor, o sea, ella no lo ha asumido nunca, siempre ha estado sufriendo las consecuencias de aquello. Y de mayor se lo ha ido liquidando, se ha ido vengando. Y en una cámara de hotel la han pillado matando a uno de un tiro a la cabeza. Ella está con Zárate. Zárate le dice que prefiere irse con los amigos, ya se queda sola, pues yo no. Y se va de fiesta a celebrar el año chino del cerdo, allí por su barrio. Aparece un señor, le invita una copa, se lían, vamos a la casa, sí. Y de pronto, narcotizada, y aparece en otro sitio, desnuda, en una cama atada de pies y brazos en aspas, y aparece este señor, que la viola, que la hace tal, y aparecen 2 individuos que resultan ser los tíos de este tipo, que son unos monstruos, son tipos que tienen mucho retraso mental y mucho deterioro físico desde siempre, porque sus padres además los tenían viviendo, porque tienen porquerizas, tienen cerdos por allí, y los tenían allí con los cerdos en una jaula, metidos los 2 tipos aquellos allí, muy grandes, muy gordos, muy bestias, que no hablan, que nada más que tienen instintos animales. Y después está el supuesto padre del que la ha llevado allí, un tal Antón, que no funciona, a no ser que haga una cosa, que es comer carne humana. O sea, aquí tenemos secuestros con canibalismo, porque esto es un canibalismo a un nivel
Y entonces aparece allí una niña, a la que llaman la nena, que es la del título, a la que una de las señoras, porque Chesca no ha sido la primera, después resulta que han sido 32 las que le han hecho eso. Pues una de ellas era la madre de esta muchacha, entonces la niña la vieron y se quedan con la niña allí como si fuera un miembro de la familia. Y la tienen a silvestrar, pero la niña no es mala, la niña al revés, ayuda, pero también muerde, o sea, muerde y arranca trozos y tal. Y resulta que las muertas lo que hacían, se las cargaban, o sea, después de violarlas sistemáticamente y hacerle todas las perrerías y daños a punta pala, se las cargaban, las metían en carne picada y se las comían. Eso es lo que hacen con las, o sea, unos disparates. Y con Chesca no sabemos qué ha pasado. Sí, es que hay que decirlo. Es un spoiler muy gordo, pero tengo que decirlo. Cuando van descubriendo qué ha pasado, quién ha sido, y van atando cabos, llegan allí y encuentran a la niña. Hay un momento en que la niña la ayuda, la libera a Chesca. Chesca está muy cansada, está agotada y muy mal, se encuentra muy mal. Lleva allí no sé cuántos días, de vez en cuando le dan algo de comer, algo de beber, allí atada, siendo violada sistemáticamente por uno y por otro, arrancándole trozos de carne para comérselo el degenerado del padre. Y la niña la ayuda a escapar. Y se esconde en una alacena. Pero la niña tiene un gato, que se llama Gata. Y es la única que sabe que la niña se esconde allí. Cuando ella quiere esconderse lo demás, se va allí. Y resulta que la gata se pone delante de la puerta donde se han escondido a dar vueltas. Cuando llegan los de la Bactal, encuentran a la niña con el gato. Pues dice que Chesca no, que la han cogido. ¿Y dónde está? Aquí, en un balde de carne picada. Se la han cargado y la han picado. A mí me parece extraño, porque un personaje muy relevante en la serie, que de un plumazo la quitan así. Es verdad que hay aquello, pero ¿será verdad que se la han cargado? ¿Será verdad que le han hecho aquello? O si porque se han escapado los dos retrasados, aquellos lo han matado, están allí muertos, pero el Antón y su hijo se han escapado. Se habrá ido con ellos, se habrá ido por su cuenta y anda por allí perdida. Porque tampoco es que, sí, se hacen referencia a Zárate lo mal que lo pasa, por lo mal que la trató la última noche y tal, pero para un personaje tan relevante no se profundiza en el dolor que sentirían por eso, ¿no? Y después el relato en cursiva es de la supuesta madre de ese muchacho, del sobrino de los monstruos eso y del impotente, cuando ¿qué le pasa a ella? Porque ella se queda embarazada de otro señor y el padre del Antón del caníbal, lo casa con su hijo, que es un inútil y un tal y cual. Y a partir de aquí todo el tormento que va pasando esta mujer. Porque esto siempre suelen ser relatos en primera persona. Entonces, estos que van en cursiva, estos fragmentos, nos van poniendo en antecedentes de lo que siente y piensa cada uno de los personajes que como vemos, son muy relevantes en cada una de las novelas. Y vamos con la cuarta y la última, Las Madres, que otro caso igual de rocambolesco, en mi opinión un poco menos que lo anterior, porque es que ya más colmo de eso, no sé, es difícil, ¿no? Pero también tiene su arte. Porque resulta que aquí aparece muerto un individuo al que le han rajado todo el pecho, se lo han abierto, lo han vaciado, le han quitado los órganos y le han metido dentro un feto. Un feto arrancado de su madre, o sea, arrancado, no ha sido quitado, no se le ha hecho un nacimiento, no ha sido arrancado de la madre, con lo cual la madre debe estar muerta, y se le ha metido el hijo. Y todavía hay más. Ese feto es hijo del muerto donde lo encuentran dentro. ¿Cómo le ponemos al niño? Resulta que aparece un segundo, siguiendo el mismo patrón, pero ¿esto qué es? Entonces resulta que vamos descubriendo que hay una granja de mujeres. Hay una serie de gente desalmada que tiene unas chicas allí en un caserón, en medio de ningún sitio, en Soria, o en Segovia, no sé si Soria o Segovia, no me acuerdo. Allí donde de vez en cuando van a un pueblo, donde la asiste una del pueblo de Comadrón, un médico y otro tío que está allí para que no salgan. Y allí las que tienen como conejas, la dejan preñada por inseminación artificial o lo que sea, tienen el hijo, se lo dan al que lo ha comprado y a otra cosa mariposa. Entonces detrás de esto hay toda una trama de gente, incluida la policía. Y de pronto resulta que viene un tío y empieza a matar a todo el mundo allí. Y sobrevive una, que es la que va haciendo esto. Y esta es la que nos cuenta la historia en cursiva, que va intercalando en distintos momentos del libro. Porque esta es una muchacha que quería mucho al novio que tenía. Este novio, que era hijo de un santón de allí, de un tío multimillonario de México, la lleva a la familia, la presenta, ve que allí hay una especie de demonio que le hace beber sangre, ella se niega,
Y él le dice, no, 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 vale, eso a mi padrino le ha sentado muy mal, pero como es uno de los míos, no te va a matar. Lo que voy a hacer es que te voy a mandar de extranjera a España con este pasaporte falso y yo ya iré. Allí en España te atenderá un amigo mío y tal. Viene a España y lo que se encuentra es que la llevan a un hotel y empieza a pasar un tío y otro y otro y otro a violarla para llevarla a la granja. Y es una de las de la granja. Y entonces el primer muerto se enamora de esa misma mujer. Y se van a escapar. Y ese bebé era de ese señor, que a su vez era un yonki, aparente, infiltrado en una red de policía que había en un barrio, el clan, tal, que bueno, que hay un tal Cristo, que se llama Ángel Cristo, y un tal Fabián, donde infiltran a estas reyes que mencioné al principio, que es una gente nueva, no viene en sustitución de Chesca, pero bueno, pero es la sobrina de Rentero, del jefe aquel. Entonces tiene acceso a determinadas cosas, y la que infiltran, y bueno, pues la que le pasan un montón de cosas allí, porque bueno, es una cosa demencial. Y también hay otro personaje nuevo, que es Manuela, que es la que asiste a Buendía. Buendía es aquel que sabe tanto, que tiene una enciclopedia en el cerebro, que es el forense, y ella le ayuda para sustituirlo cuando termine su trabajo, cuando se jubile, que ya está muy pronto a hacerlo. Para desgracia de Mariajo. Mariajo, la informática, dice, ojalá le dé un infarto al día siguiente de jubilarse. ¿Por qué me tiene que dejar aquí sola? Y esta Manuela al final también tendrá una relevancia inesperada. Porque al principio es aceptada con rechazo, después se va cogiendo de mejor grado y al final hay un ramalazo que nos dice que, bueno, que hay algo. Aquí es muy importante también la historia de Zárate, de su padre en concreto, que sabe que murió en acción policial pero no sabe cómo, y todavía va descubriendo que tiene que ver también con esto mismo que está haciendo Reyes. O sea, con una trama de policías corruptos. Entre ellos, quizás puede ser que esté Rentero, el jefe superior de policía. De todas maneras, hay, o sea, sí, se concluye con una serie de elementos, con una serie de cuestiones, lo de la muchacha, de los que va dejando los fetos y tal. Pero también hay esto otro. Y esto otro sí que deja abierta una puerta a la continuidad, que yo creo por lo menos va a haber una última novela, como mínimo, a lo mejor hay más, retoman la cosa, porque la van a desmantelar. Hay problemas, Zárate tiene problemas, Elena Blanco tiene problemas, y también está lo de la nena, que es lo que he dejado para lo último. La nena es la niña aquella, que no tenía nombre, que tenían los caníbales aquellos en la casita allí con ellos. Esta nena resulta tener un padre rumano, que se ha desentendido de ella, es una niña que está pues absolutamente silvestrada, con las bestias aquellas, y la única persona con la que genera cierta empatía es con Elena Blanco. Y Elena Blanco decide adoptarla, pero Zárate no quiere. Ya no está Chesca, pues Zárate y Elena Blanco han vuelto a tener una relación como al principio, más profunda, más seria, y él no quiere. Entonces, una cuña entre los dos, la niña. Pero contra el pronóstico, contra lo esperado y contra lo que se planificaba, aparece el padre y se la lleva. Y ella no está conforme con eso. Esto no puede ser, ¿cómo va a ser? Y eso es otro hilo que a lo mejor tiene continuidad. A mí ya digo que son unas historias que se leen muy rápido. Vamos a concluir ya. Ritmo rápido de lectura. Son, a quien le gusta esto, y a mí no me desagrada, de la truculencia de los casos, de que sean muy morbosos, no muy... Bueno, pues esto que he contado, que es bastante fuertecito. Las acciones también. Los personajes son contradictorios, cosa que también se agradece, que no sean siempre lisos, ¿verdad? Que sean planos. Y bueno, la escritura está bien hecha, tiene errores garrafales. Por ejemplo, hay una cosa que me hizo gracia, que toma aire como si hubiera estado horas debajo del agua. Mire usted, señor, si una persona está debajo del agua horas, sin tanque de oxígeno, lo que está es muerta. No sale respirando nada. Si está minutos, sí. Es como si dice, no, es que está tan muerto como si se hubiera bebido 5 litros de cianuro. Mire usted, cuando se haya tomado una dosis de cianuro mínima, ya no bebe más, se muere. Pues igualmente si está horas debajo del agua. Eso son tonterías si se quiere, pero que un escritor debe pulir y debe saber que hay cosas que no se pueden decir. Es como había el de pequeño, el gag aquel. ¿Tú qué prefieres irte? Hay 2 puertas. En una hay un león muerto de hambre y en el otro hay un señor con una navaja. ¿Por cuál te irías? Ah, con el de la navaja porque me puedo enfrentar con él. Pues no, ¿por qué? Porque el león está muerto, porque está muerto de hambre, está muerto de inanición.
Entonces el cadáver del león. Pues esto es un poco lo mismo. Si está ahora debajo del agua, a no ser que sea una sirena o un pez o algo así, ya no respira de ninguna manera. Hay detalles que, bueno, pero son novelas en general bastante bien escritas, muy bien estructuradas, el ritmo está muy conseguido también, un lenguaje fluido y, ya digo, a mí hay cosas que me gustan, que no me gustan. A mí el principio no me interesó mucho, el principio de la primera novela a mí me decepcionó. Una tía que nada más que piensa en cepillarse a tío en el garaje tomando grapa, como si la grapa fuera algo muy significativo, yendo a un karaoke a cantar canciones del año de la polca, de una señora que yo no sé ni quién es, Mina no sé qué, y del Celentano, que eso ya, cuando yo nací ya estaba pasado. Pero después va entrando la dinámica, y vas cuando ya la segunda novela, la tercera y la cuarta sí la he leído. La segunda me la leí de 2 sentadas, la tercera en 3 quizás, y la cuarta, que es un poco más extensa, en 4 días como mucho, quizás en 3 también. Pero la primera, el principio a mí me costó entrar, pero una vez que entra se agradece y te deja llevar porque fluye estupendamente. Y eso es lo que hemos venido a comentar hoy. Pues si las conoces, espero que coincida, y si no coincide, pues perfectamente bien. O sea, es completamente legítimo, incluso saludable, ¿no? Si todos pensaran lo mismo de todo, sería un absoluto aburrimiento. Pero bueno, pero si coincidimos, pues también es mejor siempre coincidir que disentir, ¿no? Vamos a decir otra cosa. Si no las conocen, pues yo las recomendaría. Sí las recomendaría. Son una lectura distinta, es un género negro tradicional, más duro, más agreste, por poner un ejemplo, que el de Lorenzo Silva. Los personajes están mucho menos definidos. En este caso, Lorenzo Silva pues se extiende mucho más. Con los personajes los conocemos muchísimo mejor. Aquí están más 4 pinceladas por aquí y por allá para caracterizarlo y punto. Pero son unas novelas muy legibles y muy interesantes. Por demás, si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceremos que le des al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro, te agradeceremos que te suscribas al canal. Ya sabes que esto pues funciona así por YouTube y tal. Y nada más. Gracias por la compañía. Nos vemos en otro vídeo. Saludos.